Aleluya. Seguimos, mis amados hermanos, en el siguiente video. Discúlpenme que esté haciendo en diferentes videos, solamente tengo 15 minutos. Ya arreglaré esta situación. Amén. Contratando para poder transmitir. Miren, mis hermanos, ya vimos los naturales. Ahora vamos a ver los carnales. ¿Quiénes son los carnales? Amén. Yo creo que dice ahí más abajito, hermanos, de Primera de Corintios 2:16 en adelante. Quiero que vaya conmigo. Primera de Corintios 2, del 16 en adelante. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quiénes son los carnales? Como a niños en Cristo. Los carnales son los niños en Cristo, así lo dice la palabra. ¿Por qué? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, y andáis como naturales. Los naturales son los hombres que no tienen a Dios, que no conocen a Dios y están muertos en sus delitos y pecados. Pero los carnales son los niños en Cristo, los que no han madurado, los que están creciendo en el conocimiento apenas del Señor. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los carnales, mis amados hermanos, son personas que han aceptado a Cristo, y aunque tienen las funciones, los sentidos espirituales activos, no los conoce, no sabe cómo usarlos y sigue guiando por las funciones de la carne. ¿Por qué? Porque aún no ha alcanzado la madurez que debe de alcanzar. Pero cuando tú vas conociendo a Cristo, pasas de natural a espiritual. Cuando estabas muerto y después Cristo te salva y comienzas a caminar con Dios, pues comienzas siendo carnal, pero vas conociendo las cosas de Dios y vas creciendo y te vas nutriendo. Dice la palabra de Dios: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Entonces no solamente Dios te salva, sino que tú tienes que crecer. El problema no es ser carnales porque estás creciendo en el conocimiento de Dios y hay actitudes incorrectas que tienen que ser quitadas. El problema, mis amados hermanos, es que hay personas con tantos años en el evangelio, tantos años. Se lo digo, hermanos, porque de allá vengo. Amén. Yo duré muchos años en el evangelio y apenas estoy madurando. Usted cree 20 años en el evangelio. No son desperdiciados porque el Señor nos ha enseñado muchas cosas, pero fíjese, hermanos, ¿sabe por qué no crecemos? Porque no estudiamos su palabra, porque no leemos su palabra, porque no buscamos a Dios en comunión. Deseen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a veces estamos deseando? Por eso, mis amados hermanos, se dicen que los naturales siempre están deseando. ¿Usted cómo ve a un niño recién nacido? Desea la leche, desea el alimento. Él no sabe lo que le están dando, pero él solamente sabe que tiene hambre y que quiere comer. Un carnal sano se puede decir que aceptó a Cristo, pero que está creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más come de la palabra de Dios, más Dios va trabajando en su vida y poco a poco le va Dios quitando todo aquello y de repente viene a ser un espiritual.
creciendo. Pero hay personas que tienen 20, 30 años en el evangelio y todavía no pasan de ser naturales a carnales y no han podido pasar al nivel de espiritual. Por eso Pablo estaba batallando con ese tipo de personas, con las personas carnales. Pablo quería hablarles de comida más sólida, pero los carnales no aceptan la comida sólida porque no la pueden masticar, porque para ellos, hermanos, el hablarles fuerte les lastima. Los carnales todo les lastima, porque mire, dice la palabra de Dios que porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? Miren, hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo, creo que es el versículo 22 en adelante, mira, ahorita les corroboró. El libro de Gálatas 5, aquí vienen cuáles son las obras de la carne. Los carnales por lo regular, dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿Dios quiere que seamos carnales? No. ¿Dios quiere que seamos naturales? No, porque los naturales están muertos en sus delitos y pecados. Y los carnales no quieren dejar las cosas que practicaban en el mundo. No buscan la llenura del Espíritu Santo. Y todo les molesta. Si tú dices algo, les molesta porque están en celos, en iras, en contiendas. Todo lo malinterpretan. Todo les cae mal. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 2, yo no pude hablarlos como espirituales, yo tengo que hablarles como carnales, como niños en Cristo. Como niños en Cristo. Tienes que andar con el Gerber ahí, dándoles a los bebés. Pero ya están bien grandotes, hay niños que están bien grandotes y todavía la mamá les da de su pecho cuando el pecho solamente es de recién naciditos. Ya el niño tiene 3, 4, 5 años y todavía está la mamá amamantando a su bebé. Ya está bien grande, ya es para que coma comida más sólida. Por eso Pablo decía, son carnales. Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Somos de Cristo y vivimos para Cristo y glorificamos a Cristo. Hay que entender eso, mis amados hermanos. Y por eso nos dice la palabra del Señor que somos colaboradores de Dios, no de nadie más. Pablo empezaba a decirles, os di a beber leche y no vianda. O sea, él quería darles comida sólida, porque ya eran capaces, porque ya, más bien no capaces, ¿verdad? Porque todavía eran carnales, pero ya estaban ellos ya era tiempo de que comieran comida más sólida. Pero no podían, hermanos, porque todavía no podían hablarles, Pablo, de la comida más sólida, porque eran carnales. No la iban a poder digerir, a veces la iban a tomar mal, en mal lo que Pablo les iba a decir. Por eso a veces Pablo creó necesario no hablarles de esa manera. ¿Y cómo se puede identificar si usted y yo somos carnales? ¿Sabe cómo? Sabiendo si nosotros ya hemos madurado en Cristo. Si ya estamos siendo bien cimentados en Cristo, mis hermanos, mis amados hermanos. Cuando usted es maduro, cuando usted le exhortan, usted acepta la reprensión.
usted acepta la exhortación, pero cuando usted es carnal, todo le parece mal. Cuando usted empieza a envidiar, cuando usted empieza a siempre estar enojado, enojada por lo que hacen o no hacen en la iglesia, por lo que hacen o no hacen, siempre está enojado, siempre está... No hay ningún fruto que hable que usted es un espiritual, como ahorita vamos a ver a los espirituales. Amén. Por eso tenemos que madurar, iglesia de Dios. Tenemos que ser más maduros espiritualmente. Hay que seguir creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer? La palabra de Dios nos da el alimento para poder crecer. ¿Qué necesita un niño para poder crecer? El alimento. El alimento, la papilla, la comidita sana, las verduritas. Eso es lo que necesita. ¿Y qué necesitamos nosotros para crecer? La palabra, la palabra sana, no adulterada. Dice que esta palabra es la leche espiritual que necesitamos para crecer. Amén. Estos, mis amados hermanos, son los carnales, los que andan en los pecados de la carne, satisfaciendo a la carne. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, ahí también habla de los espirituales y de los carnales. Libro de Romanos, hermanos, 8, fíjese lo que dice. Vamos a leerle aquí en el versículo 7. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Perdón, el 5. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, ya eres un hijo de Dios, ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Y ahora lo que debería de pasar es que tú creces, te alimentas, vas a la iglesia, oras a Dios, te comunicas con el Señor en comunión, en tu intimidad con el Señor. Y lo que debería de estar pasando es que Dios comienza a limpiarte y comienza a quitar las actitudes, las cosas que traías arrastrando antes de conocer a Cristo. Y dice la Biblia que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando estamos en Cristo y vamos creciendo y ya pasó el tiempo en que debemos de madurar, resulta que no maduramos y seguimos practicando las cosas del mundo, las cosas de la carne. Y así es que los sentidos no están activados. Todavía no se activan. Porque necesitamos del Espíritu de Dios para poder ser activados. Que Él sea que nos enseñe, que nos instruya, que nos encamine por buen camino. Pero si no escuchamos a Dios, si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a saber de las cosas que tenemos que quitar en nosotros? Amén. Y Pablo estaba batallando con esa clase de personas. Por eso más vosotros no vivís según la carne. No viva según la carne, agradándose a su carne. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Donde quiera que usted vaya, usted ha aceptado a Cristo. Cristo vive en su corazón, vive en usted. Y si Cristo vive en usted, tenemos que andar como hijos de Dios, obedeciendo a nuestro Padre celestial, obedeciendo a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Así es que andemos en el Espíritu